Este programa ha sido realizado de manera voluntaria, con base en los propios esfuerzos de sus realizadores y con el apoyo del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, miembro de la Federación Médica Colombiana. El derecho fundamental a la salud está definido por 4 elementos esenciales: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. Luego, cuando queremos abordar el tema del acceso regular a los medicamentos esenciales, está enmarcado dentro de un derecho emanado de este derecho fundamental a la salud, por ser un elemento indispensable para la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Otro aspecto importante es que el acceso a los medicamentos es un indicador clave en el compromiso que tienen los gobiernos con el derecho fundamental a la salud. Soy Leonardo García Rojas, médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. Me acompaña. Yo soy Alexander Tique Aguilar, enfermero y comunicador en temas de salud. Bienvenidos. Para analizar esta situación es importante conocer los datos. Alexander, ¿qué nos puede señalar sobre el tema de nuestro episodio anterior y de la situación actual que tengamos sobre el acceso a los medicamentos? Lo primero que debemos señalar, Leonardo, es que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 2 millones de personas en el mundo carecen de acceso a medicamentos esenciales. Cuando hablamos de medicamentos esenciales, hablamos de aquellos que cubren unas necesidades sanitarias prioritarias en la población. Y esta historia del acceso a los medicamentos en los últimos 10 años ha pasado por quejas, por tutelas y por situaciones políticas que le voy a resumir en 7 puntos. Lo primero que encontramos en el 2013 son los informes de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría nos contó sobre los medicamentos que seguían siendo la segunda causa más frecuente de litigios en salud y en su mayoría por medicamentos que no estaban en el plano obligatorio de salud para ese momento. La conclusión es que la unificación de los 2 regímenes, tanto el contributivo como el subsidiado, y las 4 actualizaciones que se les había hecho al POS después de la sentencia T-760 de la Corte Constitucional no había tenido el efecto esperado. Y en un segundo momento nos metimos en el tema de la regulación de precios de los medicamentos tan altos en su valor, en particular los precios de medicamentos de marca. En su momento se analizaron altas frecuencias de uso y medicamentos que se utilizaban mucho, se encontraron que los costos eran superiores incluso al compararlos con España. Para el 2016, el Partido Cambio Radical radicó un proyecto de ley para eliminar los medicamentos genéricos para mejorar la calidad y la efectividad terapéutica en el tratamiento de los pacientes, con la lógica de romper un poco el monopolio de 4 o 5 farmacéuticas. Y si nos vamos un poco más allá, encontramos que en la georreferencia, Orinoquía y la Amazonía en Colombia son las regiones que tienen bajo acceso a los medicamentos. Eso según la encuesta nacional de calidad de vida, donde por lo menos el 50% de los pacientes que requieren medicamentos no los reciben. En 2018 tuvimos la publicación de la Circular 07, donde la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos incorporó 902 nuevos medicamentos a esa política que les comentaba del control de precios. Y ya cuando empezamos a ver el tema de pandemia para el 2020, supimos de la crisis del acceso a medicamentos en pacientes con cáncer. La Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, FUNColombia, presentó una encuesta con 761 pacientes donde el principal hallazgo fue que el 76.8% de los pacientes con cáncer mayor de 18 años no se les estaba cumpliendo con la entrega de medicamentos, esto en plena cuarentena. Y voy a cerrar con una polémica que tuvimos al comienzo de este 2023 con el desabastecimiento de 1.200 medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, el cáncer, algunas enfermedades huérfanas, la epilepsia, los trastornos mentales, anticoagulantes, VIH, y también en ese listado estaban algunos antibióticos y anticonceptivos. Muchas gracias, Alex, por ese contexto que nos permite como retomar la situación que vivimos en el programa hace 10 años, en el 2013, con el Monitor de la Salud. Y hemos invitado al doctor Oscar Andia Salazar, director del Observatorio de Medicamentos, Observamed, de la Federación Médica Colombiana,
y a la doctora Claudia Vaca, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, farmacoepidemióloga del Centro de Pensamientos de Información y Poder de la Universidad Nacional. Doctora Claudia, para nosotros en el Monitor de la Salud es un gusto contar con su participación. Es un placer acompañarlos en Monitor de la Salud en esta nueva misión para hablar de la política de medicamentos. Doctor Oscar, para el Monitor de la Salud siempre lo hemos sentido a usted dentro del equipo del Monitor, muy cercano. Es un gusto volverlo a tener, especialmente en este primer programa bajo la modalidad de podcast, y nuevamente nos gustaría que nos diera un saludo. Bueno, no puedo esconder la sonrisa de satisfacción porque es algo para festejar. O sea, vamos a reiniciar después de 10 años una labor que fue fundamental y es muy necesaria en este momento. El Monitor tuvo un excelente desempeño en la anterior gestión, pero ahora es una necesidad vital porque estamos llenos de influencers que hablan cualquier cosa en temas de salud y es una necesidad vital que haya información del peso científico y de la objetividad que siempre ha tenido el Monitor. Dicho esto, quiero también congratularles por el hecho de tocar el tema de medicamentos y el acceso a los mismos como el tema primero para esta serie de videos. Es sin lugar a dudas, ¿no? Ha pasado mucha agua bajo los puentes y hay demasiada desinformación. Y pues obviamente en este programa vamos a tratar de resumir los aspectos más importantes de esa situación. Gracias, Oscar, por estar aquí con nosotros. Tal como lo decía Oscar, el primer programa del 2013 que arrancamos de este tema y hoy alcanzamos a hacer 205 programas en esa gran temporada. Oscar, un tema que nos dejó como conclusiones, como puntos inquietantes del anterior programa, es lo que tiene que ver con la investigación y desarrollo de medicamentos, ¿sí? Ahí se nos plantea de que fundamentalmente se está dirigida no hacia el efecto que tenga ese medicamento para lo que está constituido y para lo que se está utilizando en la salud, sino más en la concentración que si ese medicamento es genérico esencial lleva la misma cantidad que el medicamento de origen pues entonces, ¿qué ha pasado en torno a eso? Y lo segundo, si las dificultades de medicamentos, de oferta de estos medicamentos genéricos desde las grandes multinacionales farmacéuticas, ¿ha mejorado, ha cambiado o cómo está la situación? La situación ha cambiado drásticamente y hay 3 elementos para mencionarlos. Lo primero es que ha existido una definición, vamos a llamar, más exigente de los requisitos de registro sanitario que planteaba el INVIMA. Las buenas prácticas de manufactura están vigentes hace más de 2 décadas. Sin embargo, todavía existe el falso imaginario de que la calidad de los medicamentos no es la misma y que hay medicamentos de garaje en Colombia, lo cual es absolutamente falso. Es un imaginario perverso. El siguiente elemento es que, lamentablemente, se ha producido la captura de los laboratorios nacionales fabricantes de genéricos y de competidores por parte de grandes multinacionales. Aunque no es correcto mencionar con nombres propios, pero es necesario decir que, por ejemplo, la firma emblemática de genéricos Genpharm fue adquirida por Sanofi-Aventis. La otra firma, para otro ejemplo, de American Generics, que iba con Lafrancol, fue adquirida por Abbott. Es decir, prácticamente no existen genéricos, digamos, con marca nacional, competidores reales en determinados mercados en Colombia en este momento. Y los laboratorios multinacionales se han dado el lujo de decir que existe una calidad multinacional. No hay tal calidad multinacional. La calidad es la misma para todos los medicamentos y es hora de acabar con este imaginario perverso. Finalmente,
está el tema de lo que nosotros hemos observado en el seguimiento de precios, donde nosotros planteábamos que los medicamentos genéricos eran una solución para el sistema de salud, y esto ha evolucionado hacia convertir a esos medicamentos prácticamente los que se entregan en las EPS, y son muy pocos los que son disponibles para el resto del público a nivel de farmacias. Pero luego hablamos con más detalle de este tema. Este mismo tema nos gustaría escuchar a la doctora Claudia. ¿Qué nos puede agregar sobre el proceso de investigación de medicamentos y en qué hemos avanzado? La verdad es que la forma como ver a la innovación médica, el modelo de innovación biomédica basada en monopolios, mantiene las mismas distorsiones que hemos observado desde que el modelo globalizado de patentes fue adoptado de manera acrítica por nuestros países, a pesar pues de las tensiones y de la resistencia de la sociedad civil para evitar que fuera adoptado sin considerar los problemas de salud y en especial el hecho de que los medicamentos deberían ser considerados bienes públicos porque están íntimamente asociados con el cumplimiento del derecho fundamental a la salud. ¿En qué consisten esas distorsiones del modelo de innovación biomédico? Nosotros hemos hablado de que al menos hay tres manifestaciones de esa distorsión. La primera tiene que ver con que el monopolio derivado de las patentes, que es como premiamos la innovación, ha generado un volumen de innovaciones que no en todos los casos genera mejoras y resultados en salud, no añade valor, no adiciona beneficios a las innovaciones existentes, al arsenal terapéutico existente. Hay una revista que se llama la revista Prescribir que de manera juiciosa y sistemática evalúa cuál es el aporte terapéutico de los medicamentos nuevos que se van aprobando en el mercado europeo. La última evaluación que se hizo fue en 2022 y la verdad es que el diagnóstico de la revista Prescribir es que la innovación médica está detenida, en algunos casos está congelada. Llevan varios años evaluando y, por ejemplo, en 2022 se evaluaron 124 nuevas moléculas que entraron al mercado europeo y establecieron que menos del 10% representaban un avance relevante con respecto al existente y que además cerca del 10% incluso podría generar más daños que beneficios. El ingreso de nuevos medicamentos que no representan un valor adicional real es una realidad que enfrentamos también los países pobres de una manera particular porque por ejemplo, Colombia, que adopta rápidamente las innovaciones en salud, las innovaciones médicas, lo que se registra en Europa se registra rápidamente en los Estados Unidos y el INVIMA al final también termina aprobándolo. Tiene que absorber estas tecnologías que no aportan valor adicional y que además son extremadamente costosas. El segundo problema tiene que ver con que allí donde hay innovación, ese pequeño porcentaje, el 11% del total de moléculas nuevas realmente genera valor, allí donde lo hace unos precios que son insostenibles, genera enfermedad financiera a los sistemas de salud y es un fenómeno que están viviendo no solamente los países pobres o de medio y bajo ingreso como Colombia, como el sistema de salud de Colombia, sino también los países ricos. La tercera manifestación es que existen patologías de la pobreza, patologías de países que pueden cubrir más del 70% de la población mundial que no cuentan con alternativas terapéuticas porque simplemente estos monopolios que son el premio a la innovación no lo ven atractivo porque no hay mercados que al final terminen remunerándolo. Y la última manifestación, la cuarta que no está tan documentada en la literatura de las políticas de medicamentos, pero que consideramos nosotros que es sumamente relevante, es que tenemos un desabastecimiento de medicamentos esenciales. No hay interés por razones de mercado, por razones de bajo precio, por razones de demasiada competencia, por producir medicamentos que salvan vidas y que sí han demostrado a lo largo de la historia beneficios. La cara de la moneda, la otra cara de la moneda de esta falta de disponibilidad de medicamentos esenciales es el uso inadecuado de medicamentos que enferma al planeta, porque por un lado genera un sobreconsumo de medicamentos sin valor,
medicamentos que no transforman la realidad de la epidemiología de las sociedades, no transforman la evolución natural de las enfermedades, sino que son medicamentos que generan incluso dependencias sociales, dependencias psicológicas, culturales de otro tipo, y estos desperdicios de uso de medicamentos que no sirven o falta de uso y falta de acceso a medicamentos que son determinantes, al final está también deteriorando el planeta. Así que lo que yo tendría que decir que la realidad no ha cambiado en estos años y al contrario la pandemia desnudó las fisuras que tiene el modelo de innovación biomédica basado en patentes. El sistema de patentes después de una tensión y una lucha gigante de los países pobres logró establecer unas flexibilidades que tendrían que activarse cuando había razones de interés público o razones de salud pública que fueran suficientes. Sin embargo, en pandemia, más de 39 países intentaron hacer efectiva esta flexibilidad, suspender toda forma de propiedad intelectual para vacunas, medicamentos y tecnologías médicas, y fue el aparato burocrático y la estructura de la defensa de los intereses comerciales fue mucho más fuerte y fue imposible detener las patentes vigentes para garantizar que cualquier país que tuviera las capacidades o facilitar la transferencia de conocimiento para garantizar que las vacunas, los medicamentos, las tecnologías pudieran estar disponibles para atender el problema más difícil de salud que ha vivido la humanidad. Para usted, doctora Claudia, ¿hemos implementado medidas para posicionar mejor los genéricos en este país? Los esfuerzos por posicionar competencia en el mercado de medicamentos a través del posicionamiento de genéricos han sido insuficientes en las últimas décadas, a pesar de que la política de medicamentos de 2012 estableció, por ejemplo, una señal clara de una regulación sanitaria para el INVIMA que fuera pro-competitiva, que facilitara el ingreso de competencia en el segmento que más peso está teniendo sobre los presupuestos de salud, que son los medicamentos biotecnológicos. Esa apuesta por flexibilizar los estándares sanitarios, evitando exigir pruebas redundantes que no aportaban información adicional, pero que sí retrasaban el ingreso de los genéricos para reducir los precios y aliviar el acceso y el gasto público en salud, no ha sido aplicado de manera suficiente por parte de la agencia sanitaria. El listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, que es un referente porque muestra qué medicamentos pueden estar resolviendo problemas de la mayoría de la población en una relación riesgo-beneficio adecuada y a precios más cómodos, que en principio es una de las definiciones y condiciones de lo que se entiende como medicamento esencial. Este listado ha tenido un ingreso acelerado de moléculas de medicamentos biotecnológicos, anticuerpos monoclonales, para el cáncer, en especial algunos que realmente terminan haciendo la diferencia entre la vida y la muerte, para cáncer, para discrasias sanguíneas, para cánceres hematológicos. Las nuevas insulinas de larga acción y de acción modificada fueron incorporadas en las recientes actualizaciones del listado de medicamentos esenciales de la OMS, que se convierte en una referencia importante para muchos países. Colombia, que tomó la decisión de tener un plan de beneficios gigante de todo lo que está en el mercado, debería beneficiarse de esta señal de cuáles son los medicamentos esenciales en el segmento de biotecnológicos, pero sobre todo allí donde pierden patentes rápidamente, facilitar el acceso y el ingreso al mercado de este tipo de productos, y esto no ha sido así. La velocidad en la que está entrando cada genérico nuevo de las moléculas de biotecnológicos que han vencido en patente y que se consideran esenciales, tanto en Colombia como en otros países, ha sido muy lenta. El promedio del ingreso de cada genérico de estos medicamentos al mercado está tomando entre 3 y 5 años. Es un tiempo inaceptable considerando que las patentes están vencidas, y esto puede ser explicado en especial por las barreras regulatorias, y por el otro lado, allí donde han entrado genéricos, que son pocos, que son insuficientes, pero que están allí, la tasa
de aceptación de esos genéricos para la formulación por parte de los médicos no es en la velocidad que se espera. Esperaríamos que por lo menos en el primero y el segundo año se haya compartido la torta del mercado por lo menos en el 50%. Esto no ha pasado así. En algunos genéricos, en algunos productos como el rituximab, en donde ya tenemos más de 3 monoclonales, sigue habiendo una dominancia del medicamento de marca. Necesitamos un esfuerzo más decidido por posicionar los medicamentos genéricos, por divulgar la evidencia que ya está disponible sobre los resultados en salud de estas moléculas, de estos nuevos genéricos que ha mostrado que son igual de seguros, logran desenlaces en el tratamiento adecuado, pero sobre todo pueden disminuir el precio lo suficiente en un 50, en un 80, en un 90%, de suerte que permitan el acceso y generen una cobertura mayor, garantizando además una mejor destinación por cada peso de los recursos públicos en salud. Así que no es solamente un asunto de una insuficiente estrategia de impulso de los medicamentos genéricos para garantizar su posicionamiento, sino allí donde la competencia es más difícil de entrada, que son los medicamentos biológicos biotecnológicos. De otro lado está el esfuerzo de garantizar una infraestructura de producción que permita no solamente la mejor competencia y la más amplia competencia, sino la suficiencia y la autonomía en aquellos casos en los cuales este tipo de medicamentos pueden ser determinantes de la sobrevivencia en condiciones extremas de emergencia como la que vivimos en la pandemia. Bueno, en la intervención de la doctora Claudia nos señala, digamos, 4 aspectos supremamente importantes que debemos de tener en cuenta y que son manifestaciones de todo lo que tiene que ver con el impacto de este acceso a los medicamentos genéricos. El primero es el monopolio de las patentes y su poco beneficio real que ha generado. Ella explica muy claramente que de ese 100% de productos que ingresan, solamente el 10% tiene un impacto real sobre la enfermedad que se está trabajando. ¿Sí? Y que además existe un 10% que tiene un impacto negativo para la salud de aquella ciudadanía que consume este medicamento. El segundo aspecto es que es de ese 10% donde se generan moléculas que tienen impacto sobre lo que está buscando intervenir, el tratamiento de esas enfermedades es supremamente costoso, lo que lo hace también imposible para el acceso. Y el tercer aspecto es que no se hace investigación sobre las patologías de la pobreza, ¿sí? Ya que fundamentalmente se busca es la generación de más ingresos y utilidades para la industria farmacéutica y no a cubrir las necesidades del 80% de la población del mundo. Y por último toca un aspecto que tiene que ver con el desabastecimiento de medicamentos esenciales y su uso inadecuado y el uso inadecuado de medicamentos. Es una importante intervención como resumen interesante por la parte de la doctora Claudia. Bueno, igualmente se dejaron algunas propuestas en el programa que manejamos hace 10 años, año 2013. En la descripción de este video podcast vamos a dejarles el link para que ustedes puedan también conocer esa primera parte que tuvimos en el año 2013. Sin embargo, tuvimos algunas conclusiones allí y también propuestas que dejamos en este programa. Una primera era realizar investigaciones que demostraran la eficacia clínica del medicamento, porque las investigaciones que revisamos para el 2013 evaluaban principalmente la cantidad de oferta del medicamento base, pues en sangre, pero no la equivalencia clínica. Una segunda propuesta era revisar la mayor financiación de estos tipos de estudios en Colombia para mejorar la confianza del usuario y en un tercer punto, cómo mejorar la información a la ciudadanía en general para juzgar mejor el proceso de producción y evaluación de los genéricos. Doctor Andia, ¿qué podemos decir hoy sobre esas observaciones realizadas hace 10 años? ¿Qué ha pasado? Podríamos decir que la situación en la práctica ha empeorado, en el sentido de que hay más información, hay este fenómeno que mencioné de que los multinacionales hablan de genéricos de calidad multinacional, etc. Todos esos fenómenos no han logrado revertir este fenómeno perverso que existe en el imaginario de que los genéricos son de menor calidad por su menor precio. Junto con esa situación se ha dado que no se ha corregido lo que podría ser la investigación nacional como tal. Se han creado grupos de investigación que
algo muestran de investigación local, pero realmente las farmacéuticas están acostumbradas a que una es la investigación que ellos llaman básica, que se hace en sus países, en los países del primer mundo, y otra es la investigación que se hace a nivel local, en los países periféricos como el nuestro. Y en ese caso, esos estudios se llaman de marketing porque es más para promocionar el uso de un medicamento y esa situación no ha cambiado. Doctora Claudia, frente a ese panorama que estamos hablando a hoy 2023, ¿qué nos puede decir? La política de medicamentos de 2012 y que acaba de vencer en 2022 generó una señal muy importante para garantizar una regulación de precios robusta que combinara diferentes herramientas de regulación como los precios internacionales de referencia, los precios nacionales de referencia, la suficiente transparencia de información en la comunidad médica, en los decisores de compras públicas y de compras privadas y en los pacientes, que tuvo una dinámica muy interesante y que permitió ahorros relevantes por la aplicación de esta regulación para garantizar que en los recobros no se superaban los topes superiores a lo que en otros países estaban pagando, para que en las droguerías y farmacias ciertos medicamentos de consumo cotidiano y de gasto de bolsillo como los anticonceptivos orales y otro tipo de medicamentos como los antihipertensivos terminaran aliviando el peso financiero de la compra de estos medicamentos y además de eso, una innovación regulatoria, porque además de eso se generó un marco normativo para garantizar que la regulación de precios no se hiciera solamente después de que el medicamento ya había sido recobrado y vendido a precios exagerados innecesariamente comparados con otros países, sino que esta regulación que se dejó planteada permitía que antes de la aprobación del registro sanitario se coordinaran el INVIMA, la Comisión Nacional de Precios y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud para garantizar que se protegían los recursos y se protegía al país de los abusos y de las posturas dominantes que pueden generar los monopolios de patentes o los monopolios de marcas. Sin embargo, la dinámica de la aplicación de la regulación disminuyó muchísimo, en especial en el último año, en el último periodo presidencial anterior a este gobierno, lo cual ha generado unos sobrecostos y una relajación en términos de la protección de los recursos públicos. Hemos visto cómo los recobros de un año a otro se han duplicado, cómo además se invisibilizaron los gastos de cada medicamento recobrado debido a que se hicieron paquetes de presupuestos máximos, y en el caso de la regulación de la aplicación de regulación de precios antes de la aprobación del registro sanitario, no hubo avances reglamentarios que permitieran una aplicación concreta, además de haber soportado la dilación por diferentes medidas judiciales y de presiones políticas globales internacionales que impulsó la industria farmacéutica. Es un momento de retomar esas iniciativas de regulación, de garantizar que se cuenta con la posibilidad de intervenir con precios justos basados en el aporte terapéutico antes de la aprobación del INVIMA, la regulación que ya estaba disponible, y de usar mecanismos de promoción de la competencia y uso de flexibilidades de la propiedad intelectual como licencias obligatorias y otro tipo de medidas para que ellas sean aplicadas en el país y aumente la competencia. Bueno, al desarrollar el elemento de accesibilidad como contenido esencial del derecho fundamental a la salud, se definieron 4 dimensiones: la no discriminación, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y el acceso a la información. En ese programa, hablamos del 2013, se analizaron 2 dimensiones: la accesibilidad económica y el acceso a la información. ¿Qué se está haciendo en cuanto a precios por parte de los gobiernos en temas de regulación y reglamentación? Los precios de los medicamentos y su peso en la crisis financiera del sistema de salud, ¿cómo vamos? ¿Y qué se ha avanzado referente, doctor Oscar, en los hallazgos que hizo la Federación Médica Colombiana en cuanto a los recobros de esa época en el FOSIGA? Y si esos hallazgos en lo referente a esos precios máximos y presupuestos máximos que se logran en este momento con el ADRES tienen alguna comparación o no. Muy bien.
En este punto toca hablar de política farmacéutica nacional. Y en la práctica en Colombia han existido dos y creemos que debe existir una tercera. La primera política farmacéutica nacional de 2003, que es cuando nace nuestro observatorio y la Federación Médica se lanza de lleno al manejo de este tema, fue ampliamente difundida por los programas anteriores del Monitor. Por eso, en este momento, pues simplemente mencionamos que existió y que todo lo que se avanzó en ese momento trató de reunirse en la política farmacéutica del 2012 que se implementó con el COMPES respectivo. Esa política es la que hizo avances sustanciales en cuanto a la regulación de precios, en cuanto a la información, el acceso a la información, en cuanto a sistemas de información, etc. Y esos logros fueron hasta que terminó la gestión del gobierno Santos, y se podría decir que fueron avances sustanciales porque allá fue que se creó, por ejemplo, el SISMED, que es el Sistema de Información de Medicamentos. Se creó MIPRES, que es el Sistema de Seguimiento a las Prescripciones Médicas. Se creó el ADRES, ¿no?, que es el Banco de la Salud. En fin, se hicieron cambios sustanciales. Sin embargo, después de esa primavera de normatividad, se produjo un periodo que no tengo ningún temor en llamar de oscuridad regulatoria y de, oscuridad en el futuro, en el presente y en el futuro de la industria farmacéutica en Colombia. Puedo explicar con más detalle esa situación. Gracias, Óscar. También hubo unas recomendaciones muy importantes que tienen relación con lo que se ha planteado. ¿Se ha tenido algún avance en algunas de ellas? Como ejemplo, potenciar los equipos conformados en el ministerio que trabajan en el tema de control de precios o regulación de medicamentos. Fue una recomendación que hicimos en esa época, que se ha avanzado. Dotar a esas áreas de mayores recursos económicos, técnicos y de información. La participación social civil por medio de organizaciones informadas como el Observamed o como el de la Universidad Nacional de Medicamentos. La información adecuada a la población en general por parte del INVIMA o del ADRES. ¿Y qué tanto se ha hecho la persecución por parte de la Supersalud a las posiciones dominantes en el mercado de medicamentos? En realidad, se comenzaron a implementar políticas públicas con una buena intención, con clara intención. Pero en la práctica eso se ha perdido. Veamos por partes. Nosotros tenemos un seguimiento de los planteamientos del COMPES del año 2012 y podemos decir 10 puntos especiales al respecto. Por ejemplo, en este periodo el mercado farmacéutico colombiano creció solo en valores. O sea, la parte del negocio fue bien, pero eso no se reflejó en el número de unidades que se proveyó a los pacientes. Luego, como dije hace un momento, se produjo la adquisición de los laboratorios nacionales por parte de las multinacionales y eso transformó drásticamente la conformación del mercado farmacéutico como tal. Luego, los medicamentos no incluidos en el plan básico, antes llamado POS, crecieron en su consumo en forma exorbitante y la regulación fue totalmente insuficiente. Los laboratorios, para evadir la regulación de precios, manipularon la demanda y neutralizaron todo éxito regulatorio. Por ejemplo, tenemos nosotros el seguimiento de 2 biotecnológicos importantes como rituximab y trastuzumab, y tenemos el seguimiento de sus precios en forma trimestral desde el año 2002. Y se puede ver que en el periodo inicial, que nosotros llamamos la década o el octenio de la desregulación,
los precios de estos biotecnológicos crecieron exorbitantemente. Luego vino el gobierno del doctor Santos y él habló de que se acabó la guachafita. Y se implementaron una serie de medidas, especialmente valores máximos de recobro, y después las famosas regulaciones de precios con base en precio internacional. Para no extenderme, digamos simplemente que los precios de estos medicamentos bajaron prácticamente a la cuarta parte. Pero ese éxito fue neutralizado por los laboratorios que primero introdujeron énfasis, hicieron en prescripción inducida en indicaciones otras. El ejemplo está con el mismo rituximab, cuyo uso se amplió hacia la artritis reumatoidea. O sea, de su uso como oncológico se pasó a usar en la artritis reumatoidea. Luego se hicieron adecuaciones de las fórmulas. Por ejemplo, en el trastuzumab se sacó trastuzumab en tansina, que es una modificación básicamente para mejorar en algo la efectividad del producto en su indicación oncológica, pero básicamente para evadir la regulación de precios. Y así podemos mencionar casos múltiples, ¿no? Lo cierto es que la regulación de precios fue neutralizada por ese fenómeno y porque, digamos, hubo debilidad en la implementación de otras medidas. Por ejemplo, la definición de precios a la entrada y por beneficio terapéutico. Eso no sucedió y la tendencia a tener productos, digamos, sin la debida calidad ofrecida fue dramática. Por ejemplo, en el caso de Lemtrada. Este medicamento, ¿no?, entró primero con una indicación X y 3 frascos valían 4,5 millones. 5 años después fue descontinuado y entró el mismo producto, estamos hablando del alemtuzumab, que entró como Lemtrada, solo 12 miligramos, 30 miligramos, perdón, por 1.2 ml, y el precio en este momento está por 25 millones. Este tipo de situaciones que ofenden el buen sentido, pues son una muestra de la debilidad regulatoria. Otra debilidad, por ejemplo, fue que se hizo énfasis en la regulación de los pioneros. El caso del medicamento más prescrito, que es la pregabalina, la regulación se hizo para su pionero y los competidores, ¿no?, se regularon con el mismo precio. Entonces, fue beneficio que para cualquiera, menos para el sistema. El sistema siguió pagando eso a los precios regulados. Seguidamente, se produjo también una proliferación de medicamentos para enfermedades huérfanas. Y en ese caso, por ejemplo, es muy diciente el caso de la elosulfasa alfa o de Vimizim de Biomarin, donde la primera administración de ADRES hizo unos estudios excelentes sobre su prescripción y su dispensación, encontrándose los siguientes fenómenos. Uno, que la argumentación científica hablaba de la posibilidad, son pacientes pequeños, los del síndrome de Morquio, que es para eso que sirve, son pacientes pequeños con la cabeza más o menos normal y las extremidades pequeñas y el cuerpo pequeño. Obviamente estas alteraciones no se corrigen con ningún medicamento. Entonces el criterio de eficacia del medicamento se midió con que el paciente pueda desplazarse 29 metros sin muletas. Con ese tipo de argumento se gastó en ese año, estamos hablando de la primera etapa de ADRES, se gastó 60,000 millones que en ningún caso beneficiaron ni al paciente ni al sistema, no se creó ningún instituto y simplemente ese monto se distribuyó entre beneficios para el laboratorio y beneficios para los prescriptores y las asociaciones de pacientes. Se intentó con ese medicamento, por ejemplo, aplicar lo que permite la ley estatutaria en el sentido de que exista exclusión de que el sistema entregue este tipo de medicamentos. Y esto falló. Se hizo todo el procedimiento y se demostró que no servía porque en el equipo que definió no excluir,
había personas que estaban interesadas, de las cuales incluso habían puesto su propio nombre personal en la institución que hacía los recobros. Entonces, esto nos habla de otros dos fenómenos que pasaron y que pues, hay que mencionarlos en este momento. Y eso es que en esa época, en esa primera administración de ADRES, se hicieron este tipo de estudios, especialmente para enfermedades huérfanas, y se encontraron todo tipo de prácticas perversas. Lo que sucedió después da vergüenza, porque todo eso se desmontó, esos estudios se bajaron de Internet, del sitio web de ADRES, y ADRES no ha vuelto a hacer eso. En este momento, ADRES es un cajero y no hace este tipo de estudios y ni siquiera publica los datos, el microdato de lo que entrega en medicamentos, especialmente los medicamentos de alto costo. Entonces, este ejemplo nos sirve para todo eso, para mostrar lo que ha sido esta variación en el uso de estos medicamentos de alto costo, lo que es la pobreza en la fundamentación de su uso, lo que es su escaso impacto, lo que es una demostración de cómo el litigio en salud, que partiendo de las premisas favorables para la población y para el derecho fundamental a la salud, llegan a conclusiones de predominio del derecho privado sobre el derecho público y se gastan ingentes recursos, no es este caso, sino son varios, ¿no?, en el cubrimiento de enfermedades que benefician a muy pocos actores, generalmente actores con poder, y dejan desprovistos no a los pacientes de estas patologías, ni al sistema, ni crean tecnología, ni crean instituciones, sino es simplemente el beneficio que sigue siendo igual o peor en nuestros días. O sea, Oscar, quiere decir que en este momento todos sabemos que uno de los problemas de los sistemas de salud es la sostenibilidad financiera, ¿sí? Y el peso que tiene especialmente la presión tecnológica. Los esfuerzos que hemos venido haciendo no han significado mayor impacto y seguimos teniendo una vena rota en ese campo. Yo quisiera preguntarle algo sobre en el libro del doctor Germán Holguín Zamorano, que usted también conoce perfectamente, nos decía que el hecho de esa propiedad intelectual ser un derecho de inferior jerarquía a los derechos humanos fundamentales, como es el caso de la salud, se podría estar acercándose a lo que se considera algo juzgable como crimen de lesa humanidad, y tratar a través de eso utilizarlo para poder desactivar esa guerra que se tenía contra los precios de los genéricos actualmente, pero al estar cooptada por las multinacionales, ¿quiere decir que esto ya se perdió? Bueno, eso me da la oportunidad de, primero, pues rendir homenaje al doctor Germán Holguín por la lucha que él dio y de apoyar sus tesis con datos objetivos actualizados. Por ejemplo, tomemos el dato de la evolución del mercado farmacéutico como tal. Y para mantener este esquema de que había una regulación en marcha hasta el año 2018, digamos que del año 2018 al año 2022 se produjeron los siguientes cambios. 1. El mercado farmacéutico total en unidades pasó de 1.000 millones, como cifra redonda, el año 2018, a 2.500 millones en el año 22. Eso no es tan diciente si nosotros comparamos con lo que pasó en valores. En valores, de 14.8 billones del año 2018, pasamos a 22.9, 23 billones el año 2022. Pues esto es contundente y pues no hay ninguna duda de que existe en este mercado un dinamismo envidiable para cualquier sector de la economía. Y es producto de lo que hemos comentado en cuanto a lo que es la captura de la industria farmacéutica como tal
por este tipo de productos de alto costo y la desviación de todos los criterios de propiedad hacia la industria multinacional. Eso sucede como en el mercado en general. Pero si nosotros vemos los detalles, obviamente siempre hablamos de los biotecnológicos y de los biotecnológicos de los anticuerpos monoclonales. De ellos podemos decir que el 2018, ya no vamos a hablar de unidades, aunque son muy pequeñas, en 2018 los anticuerpos monoclonales vendieron solo 640.000 unidades y crecieron al año 2022 hasta 1.129.000 unidades. Pero en valores, el 2018 vendieron 1.2 billones. Pero no es eso, sino que el 2022 vendieron 2.6 billones. Es decir, duplicaron su cifra de negocios en los 4 años de la administración del doctor Ruiz y su jefe, el señor Iván. Bien, eso pasa con los biotecnológicos. Luego, nosotros hablamos de que hubo una cooptación de la regulación y apropiación de las políticas públicas. Entonces, resulta, por ejemplo, que es lo más diciente lo que sucedió con la diabetes. Nosotros tuvimos una confrontación con Federación Médica, con la Asociación de Endocrinología, el año 2012, sobre la importancia de fijar criterios especiales para Colombia con las guías de práctica clínica. La sociedad estaban entrando en ese momento las llamadas gliptinas, concretamente la sitagliptina. Y la propuesta de la sociedad de endocrinología fue que, de acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ingresara como primera opción terapéutica para cuando sea necesario controlar la diabetes con medicamentos. Nuestra posición era opuesta y nosotros, siguiendo pautas de la Asociación Americana de Diabetes y de la Asociación Europea y la evidencia internacional, sosteníamos que se mantuviera esa primera etapa con la metformina. Entonces, esa confrontación ahora no ha cambiado drásticamente. Y los medicamentos que hasta entonces se usaban están en desuso. En cambio, los medicamentos como estas gliptinas que mencionamos, a las cuales se le añadieron las gliflocinas actuales, y ahora el furor que están produciendo las glutidas, la liraglutida y semaglutida, que están de una moda furiosa en este momento, han hecho que se haya producido un proceso de farmaceuticalización de esta enfermedad que es de un costo astronómico para el sistema de salud. Y esto contando solo con el dato de las ventas comerciales. Para ponerle cifras exactas, hablemos de que el 2018, para hablar solo del último periodo de desregulación, el 2018 habían 62 en ventas de unidades, 68 millones de unidades. En el 2022 pasaron a 25.000, o sea, se bajó a la tercera parte las unidades, o sea, los pacientes que son atendidos. En cambio, en valores, pasó de 0,35, o sea, 350.000 millones, a 1.3 billones. Prácticamente se cuadruplicó en ventas y no en beneficios, porque la evolución de la enfermedad sigue siendo la misma. Y estos son solo los precios de los medicamentos. No está incluido lo que es el precio de las complicaciones de la enfermedad, lo que es la enfermedad renal crónica, lo que son las unidades de diálisis, etc. Y además las enfermedades paralelas como la hipertensión y eso que hacen parte del síndrome metabólico. Entonces, lo lamentable es que esta tendencia hacia la farmaceuticalización es dominante en este momento y es las últimas guías que aparecen de la Asociación Americana de Diabetes que están sugiriendo que
se disminuya el uso de la metformina y se haga énfasis en este momento de estas nuevas tecnologías que realmente son catastróficas para el sistema colombiano, que al final paga. Y en este caso en especial, y mucho también en lo que se relaciona con las glutidas que sirven para reducir de peso, hay también gran parte de gasto de bolsillo de los pacientes. O sea, afecta al sistema, afecta a las finanzas del sistema de salud, afecta al bolsillo de los pacientes, afecta todo, ¿no? Y es un fenómeno bárbaro de medicalización, más que medicalización, farmaceuticalización de la enfermedad. Una enfermedad que puede controlarse muy bien con medidas de reducción de peso, con políticas públicas que difundan la vida saludable y la reducción de peso como eje central de la solución. Bueno, a manera de cierre, vamos a dejar unas intervenciones de cada uno de nuestros invitados. Doctora Claudia, ¿qué nos puede dar como recomendación de cierre? Por último, mencionar que la narrativa, la postura y también las señales en la ley del plan de desarrollo que acaba de aprobar el Gobierno Nacional incorporan elementos novedosos para formular una nueva política farmacéutica que atienda a la problemática de la cual estamos hablando. Nuestro interés es que los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo y de la reforma a la salud, a la vez que la discusión de la política industrial que inició el Ministerio de Comercio, en la que ha incorporado el segmento de producción de medicamentos y el sector salud como elementos claves y críticos de la soberanía sanitaria, tengan una perspectiva muchísimo más arriesgada, que además solucione algunas de las deficiencias, algunas de las baches, algunas de los vacíos que la aplicación de la política pasada generaron después de una evaluación juiciosa. Uno de los elementos centrales deben ser resolver las inequidades territoriales en el acceso a medicamentos. La última encuesta de calidad de vida del DANE estableció que cerca del 40% de las personas que habían tenido un medicamento prescrito no lo recibieron, pero que esta falta de entrega de medicamentos fue muchísimo más grave en territorios alejados, en particular en Amazonas, Chocó y otros lugares en los que es clara la inequidad en la infraestructura y en las capacidades de atención en salud. Hemos establecido unas recomendaciones concretas a través de diferentes documentos del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder, y particularmente hemos hecho un documento en conjunto con Oxfam Colombia para impulsar al gobierno a tomar decisiones, algunas recomendaciones asociadas a estos asuntos de inequidades del sistema en general. Ya he hablado de la infraestructura, del talento humano, y de las capacidades de atención rápida a población vulnerable. Y en materia de medicamentos hemos hecho varias propuestas que deberían ser o bien desarrolladas a partir de las señales que ya dio el Plan Nacional de Desarrollo, o bien incorporadas en la reforma de la salud, o bien adelantadas al margen de las decisiones regulatorias del Congreso y que permitan formular una nueva política farmacéutica que atienda a estas realidades pospandemia. Ya he dicho el problema del acceso a medicamentos a nivel territorial, pero hay algunos elementos, por ejemplo, en el tema de propiedad intelectual, que nos parece que es el momento perfecto para poder adelantar, es eliminar las barreras del uso de flexibilidades de la propiedad intelectual que se han establecido en gobiernos anteriores en el país, la declaración de interés público que el gobierno ha adelantado para generar una licencia obligatoria de la patente de un medicamento para el VIH, dolutegravir, la saludamos con mucha expectativa, pero lo ideal sería que se cambien las normas para declarar el interés público y se hagan muchísimo más expeditas, incluso que se establezca que cuando estamos en situaciones de pandemia se declare de oficio el interés público para facilitar el acceso a genéricos de medicamentos que puedan estar patentados y frente a los que haya posibilidad de producción por la existencia de ese conocimiento y tecnología en otros lugares y facilitar su transferencia.
eficiencia. Hemos pedido también y hemos solicitado que se establezca un mecanismo de priorización explícito y claro de la política industrial de producción de medicamentos y tecnologías médicas con enfoque de soberanía sanitaria. Creemos que el segmento de biológicos y biotecnológicos es crítico, lo mismo que el segmento de medicamentos para enfermedades tropicales. Hemos encontrado en estudios previos que al menos 12 esfuerzos de desarrollo de medicamentos para leishmania y otras enfermedades tropicales, a la vez que producción local con recursos públicos han sido desarrolladas y van en un estadio muy avanzado, casi que en la última milla, y que los recursos públicos para garantizar que estos medicamentos estén listos para estar disponibles en el mercado local y en el mercado regional debería ser prioridad de esa política industrial. Hemos también establecido e invitamos al gobierno nacional para que incorpore dentro del paquete de medicamentos priorizados los medicamentos desabastecidos esenciales, en especial los medicamentos para el cáncer de bajo costo, que hemos encontrado como uno de los grupos abandonados frente a los cuales hay problemas y barreras importantísimas de acceso. Y al final hemos pedido al gobierno nacional que adelante 2 iniciativas valiosas desde nuestra perspectiva en un momento de un gobierno que quiere hacer una transformación y un cambio incluyente. El primero tiene que ver con alinear la agenda de sostenibilidad ambiental y de cuidado del planeta con el manejo adecuado de medicamentos y la gestión del sobreconsumo, el uso inadecuado en la prescripción y los desperdicios de medicamentos. Si logramos articular estas 2 agendas, posiblemente podemos transformar 2 de las más importantes distorsiones que está presentando y que presenta y que hemos evidenciado del mercado nacional, y que no es otra cosa que el reflejo de las distorsiones del modelo de innovación biomédica global. Y finalmente está el tema de la perspectiva de género en todas las líneas de la política de medicamentos, más allá del enfoque de salud sexual y reproductiva. Los documentos que hemos producido en conjunto con USFAM están disponibles y tienen recomendaciones concretas para que el gobierno nacional, la sociedad civil, la academia y otros sectores puedan alinearse en una transformación de la realidad del acceso a medicamentos y del uso racional de los mismos. Muchas gracias. Doctor Oscar Andia, regálenos un cierre interesante de todo este tema. Bueno, resumiendo, para aclarar mejor, los datos de transacciones primarias son monofuente, corresponden a los laboratorios y son los que nosotros usamos para todos los análisis porque son coherentes en buena medida. Los datos de transacciones secundarias son absurdos, no sirven prácticamente para nada, y los datos de transacciones finales son para tener una referencia, son inconsistentes, están llenos de problemas, pero sirven para tener una referencia de lo que el sistema paga en forma de cobros o recobros. Pero, en general, la Oficina Técnica del Ministerio de Salud no revisa, no valida ni analiza estos datos. Los publica tal cual. Por lo tanto, están llenos de inconsistencias. Y ADRES no publica ningún dato de lo que llamamos el microdato de los pagos que hace por cada principio activo, por lo menos de los medicamentos de alto impacto. Esa es la triste situación del sistema de información. Por eso, la Federación Médica como tal hizo la propuesta de un sistema único de información de medicamentos y todo el sistema de salud, ¿no?, con el nombre de SUIM, o sea, Sistema Único e Integrado de Información en Salud. Como eso, ¿no?, se perdió en medio de esta discusión absurda sobre la viabilidad o no de las EPS, que se volvió en el eje monotemático, que dañó toda la reforma. Por esta razón, las organizaciones de la sociedad civil, mencionando como tales al Comité de Veeduría Ciudadana en Salud, que reúne al episcopado, el Centro de Información de Medicamentos SIMUN de la Universidad Nacional, Misión Salud como tal, y Pharma, y obviamente la Federación Médica Colombiana y el Observatorio del Medicamento, junto con otras organizaciones como por ejemplo el Centro de Información y Poder
en Medicamentos de la Universidad Nacional, Salud Visible de la Universidad de los Andes, Organización Sindical Nacional de ASMEDAS y demás organizaciones, estamos enfocados en construir una alternativa de sistema de información en reemplazo del sistema propuesto en el proyecto de reforma fracasado. Este nuevo sistema recibe el nombre de Sistema Integrado, Transaccional, Distribuido de Información en Salud. Y cada uno de esos aspectos es un inamovible. El sistema de información tiene que ser integrado porque el peor defecto que tiene el sistema actual es su falta de integración. Es un sistema fragmentado donde hay información pero está totalmente desconectado. El sistema de salud tiene que tener un sistema de información que sea transaccional, porque el hecho de no ser transaccional, el hecho de basarse en reportes, se presta para todas las prácticas corruptas que han sucedido en estos 30 años de existencia del sistema. Por lo tanto, otro inamovible es que el sistema sea transaccional. Pero un sistema transaccional no puede hacerse con bases de datos relacionales. Los sistemas centralizados revientan con ese volumen de información. Por lo tanto, no hay otra alternativa que el sistema distribuido en cadena de bloques, que tiene el mejor elemento anticorrupción, y es la amenaza de control. Todo movimiento de recursos del sistema que quede registrado en un sistema de cadena de bloques es permanente. El doctor que prescribe en forma inadecuada tiene que saber que su nieto puede revisar esa información. En cualquier momento se puede revisar la pertinencia de su información, los beneficios y los movimientos que se produjeron alrededor de su prescripción. Es la mejor amenaza de control como un sistema para purgar el sistema de salud de las prácticas perversas. Luego, resumiendo, el sistema tiene que ser integrado, transaccional, distribuido, además para ser analizado con técnicas de inteligencia artificial. Cuando hicimos la propuesta inicial, la gente pensó que estábamos hablando de ciencia ficción y no faltó quien nos dijo que en el nuevo proyecto no se iban a hacer cosas que no se hicieron en ningún país. Falso. Los sistemas distribuidos se están usando ampliamente y el análisis con inteligencia artificial ya todo el mundo sabe, todo el mundo juega con ChatGPT y sabe que hay N plataformas para hacer este tipo de análisis con inteligencia artificial de grandes volúmenes de información. Por lo tanto, el sistema que las organizaciones de la sociedad civil proponemos como el eje central de una verdadera reforma del sistema de salud es un sistema único, se supone, se deduce que es único, integrado, transaccional, distribuido de información en salud. Al escuchar uno a la doctora Claudia Vaca y al doctor Oscar Andía, lo que demuestra que va pasando los años, van pasando los gobiernos, hemos tenido la capacidad, digamos, desde el punto de vista democrático de elegir y participar, pero como sociedad no tenemos la capacidad de intervenir sobre una política pública realmente, porque las políticas que se han implementado no van dirigidas a la política también industrial de producción de medicamentos, ¿sí? Nos hemos como quedado corto en eso. Y más ahora en que lo que nos comenta que todo lo que se desarrolló en el pasado de la industria de medicamentos ya está en poder de las multinacionales farmacéuticas. ¿Qué nos toca hacer? Yo creo que nos corresponde, digamos, plantear un gran acuerdo nacional por una verdadera soberanía de nuestro país. Y para eso necesitamos fundamentalmente, digamos, un desarrollo de las fuerzas productivas, pero basadas en unas políticas que favorezcan el conocimiento, la ciencia y la tecnología, y en la que tiene que haber una gran inversión estatal. O si no, vamos a seguir pasando el tiempo, pasan los años
y no encontramos solución a este problema. Escuchen cada uno de nuestros episodios y síganos también en nuestras redes sociales. En X, en @monitor_salud, en nuestra página web www.monitordelasalud.com y también en nuestro correo electrónico monitorDelasalud930@gmail.com. Somos referente de información y debate en el sector salud. Hasta la próxima.